A região é belíssima. Temos uma cidade construída num antigo castelo, Castelluccio. É uma região realmente bonita, não só pela culinária, é especial Norcia, não só pelas qualidades das lentilhas, do seu salame, do seu presunto, da sua trufa e outras coisas. Norcia é bonito pela paisagem também. Onde nós estamos, filha? Estamos na montanha de Castelluccio. Indo para Castelluccio? É uma área sísmica, uma área que de vez em quando acontece abalos sísmicos. É o Morro Sibillini, em Norcia. Estamos em Castelluccio. Comune di Norcia. Buongiorno, sono Romolo Coccia e sono produttore di lenticchie e questo è un prodotto molto valido perché è biologico, non usiamo né diserbanti né concimi chimici. Questa è la festa della fioritura di Castelluccio che si riferisce al mese di giugno e qui è tutta la valle fiorita perché questi sono tutti i campi seminati di lenticchia e questi fiori stanno a testimoniare che non c'è il diserbante. Castelluccio di Norcia è un paese che è nato nel 1400 circa, è un paese dove si produce la lenticchia, è un paese che l'inverno fa molto freddo, c'è molta neve. Molta neve qui? 2-3 metri di neve. De neve? 2-3 metros de neve nessa região. É uma região... quanto metri de altitude é qui? Qui siamo a 1500 metri. 1500 metros de altitude. Ó, estamos em Castelluccio. Sì, sì. Lucio. Gigi, è una pizzeria qui in Norcia. Questa è la miglior pizza di Norcia. Questo è il miglior ingrediente di Norcia, tartufo nero pregiato. Olha a trufa que tem aqui. A crudo. Olha, especialidade de Norcia. La specialità o di Gigi Norcia. colocando as trufas em cima. E voilà. E aqui, ó. E questa è o quê? Norcina, pomodoro, mozzarella e salsiccia, prosciutto speck tirolese,
Margherita, come la regina. Gigi está mostrando una otra Pizza pizza. numero 2. Pizza número 2. Guanciale, salamino piccante, Sì. lenticchia di Castelluccio. E un'altra specialità della regione è la lentiglia. Questa di Castelluccio, 30 km da noce. Ah, bravo, bravo, molto bene. Questa ci si fa il Capodanno. Ok, Capodanno lenticchie. grazie. Mi nombre es Renato Alarcón, soy un psiquiatra nacido en el Perú, trabajo actualmente en Estados Unidos en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Es un placer conversar con Marcos respecto a nuestras experiencias en este congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural. Fue básicamente una visión de lo que se debe hacer, lo que se ha hecho y lo que se debe hacer en investigación de psiquiatría cultural en América Latina. Creo personalmente que es una beta preciosa, de enorme riqueza en materia de temas de tipo clínico, de tipo psicopatológico, en materias de tratamiento y de diagnóstico para nuestros pacientes. Saber cuáles son los componentes culturales que contribuyen a la presencia de enfermedades mentales, al curso clínico que siguen y también a lo que se puede hacer desde el punto de vista cultural para ayudar a la mejora, a la curación eventualmente de nuestros pacientes. Lo futuro della psichiatria depende un poco della psichiatria cultural? Yo creo que depende en buena medida, más aún en un continente como Latinoamérica que tiene una riqueza cultural enorme. Por ejemplo, el caso de los curanderos que tú exploras de manera magistral, el caso de la somatización como un fenómeno propio de las poblaciones latinoamericanas, dolores físicos, molestias corporales que son parte del cuadro clínico psiquiátrico, psicológico que el paciente presenta. El fenómeno de los síndromes ligados a la cultura, es decir, el susto en el Perú, el fenómeno de el mal de ojo en diversos lugares de Latinoamérica, que es una serie de síntomas que no coinciden con los síntomas que se presentan en la psiquiatría de otras partes del mundo, que son de características propias debido al componente cultural. Y finalmente, en aspectos de tipo de diagnóstico y de tipo de organización, creo que deben formarse grupos de investigación multinacionales, internacionales en América Latina, para que la presencia de la psiquiatría latinoamericana a nivel mundial sea respetada y respetable. Oui, bonjour, je m'appelle Rachid Benegadi, je suis psychiatre et anthropologue à Paris. Je suis secrétaire général de la section transculturelle de l'Association mondiale de psychiatrie et j'interviens ici à Norcia sur un sujet qui n'est pas habituel en psychiatrie transculturelle, c'est-à-dire l'humour dans la relation transculturelle. Et dans mon intervention, j'ai présenté la partie de l'humour de la région méditerranéenne, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'Afrique du Nord, comme on dit, un peu aussi les grandes traditions de l'humour dans certains pays arabes proches de la Méditerranée. Et l'idée, c'est de montrer que l'humour sert de catharsis. L'humour permet de dire des choses qu'on ne dit pas dans la science. L'humour permet de dire des choses qu'on ne dit pas dans la religion, qu'on ne dit pas dans la culture du groupe, parce qu'il y a le surmoi, parce qu'il y a les interdits. Et l'humour permet de faire, comme disait Freud, ce travail derrière par les relations qu'il a avec l'inconscient. Et donc j'ai montré pas mal de slides, de diapositives très drôles qui montrent comment on peut jouer avec soi-même, jouer avec le groupe sans danger à cause de l'humour. Yo soy Carlos Rojas Malpica, profesor del Departamento de Salud Mental de la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuela. Soy un médico psiquiatra que trabajo en el área de la antropología médica y de conceptos y epistemología en la parte de psiquiatría y medicina en general. Yo vine para presentar la descripción que hace un escritor venezolano llamado Rómulo Gallegos, quien fue un gran escritor venezolano, inclusive
fue presidente de la República de Venezuela por un periodo muy corto, en los años 40, y él escribió una novela llamada Doña Bárbara, donde describe la vida y la costumbre de los llaneros venezolanos. Los llaneros venezolanos son algo parecido a los sertoneses de Brasil. Entonces describe cómo es el imaginario de los llaneros, cuáles son sus costumbres, cómo son sus vías de producir conocimiento, cómo es la relación entre el hombre y la mujer, cuáles son sus principales productos, su artesanía, su producción, y cómo se desarrolla el hombre en medio de esa cultura. Haciendo analogía, a lo mejor un poco forzada, que el llanero venezolano está más cerca de los héroes homéricos por la forma como se siente y como se percibe a sí mismo en su vida y en su relación con el ambiente y con su mismo trabajo. El llanero es un trabajador con el ganado vacuno que asume la vida en términos de riesgo, y eso lo enaltece su virilidad, quizás su machismo también, y su posición dentro de la cultura. De tal manera que la mayor parte de la música y de la literatura que produce el llanero está en esa vía de enaltecer la conducta bravía de los hombres sobre el caballo. Y yo concluyo con un verso de Florentino y el Diablo. Florentino es un llanero mítico que luchó contra el diablo y que dice: sobre la tierra la palma, sobre la palma los cielos, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. Yo soy José López Roda, médico psiquiatra de Perú, y estoy asistiendo acá en Norcia, Italia, al Gran Congreso de la Psiquiatría Cultural. Es los aspectos culturales que tienen que ver de importancia para todo lo que significa la atención, servicios, docencia, investigación, que tiene que hacerse en todo el mundo para la mejor atención de los principales problemas de la salud mental. Por ejemplo, la migración, por ejemplo, los aspectos tradicionales de atención, es de mucha importancia para nosotros los psiquiatras que trabajamos en este campo de la salud y de la psiquiatría. Soy Sergio Javier Villaseñor Vallardo, médico psiquiatra de Guadalajara, México, presidente del Grupo Latinoamericano de Estudios Transculturales, GLADET. He tenido 2 conferencias en este Congreso Internacional de Psiquiatría Cultural en Norcia. Una sobre el concepto mexicano de la muerte, hablando del origen de este concepto desde la época prehispánica, antes de la conquista española, hasta nuestros días. Y la segunda presentación tiene que ver con el sentido del humor y la muerte. Los mexicanos nos reímos de la muerte. En la primera presentación hablé desde los orígenes de la religión nahua prehispánica, en donde encontramos muchos dioses dedicados a la muerte, en donde vemos que la muerte y la vida son líneas paralelas, no son cosas diferentes, una es continuación de la otra. Todo tiene que morir para dar vida al mundo, a los hombres, a la comunidad. En la antigua época de los mexicanos, la sangre era derramada precisamente para poder permitir que el sol continuara su camino. Los que morían en la Guerra Florida, que era una guerra especial, ritual, esta guerra no estaba destinada para asesinar, para matar. La Guerra Florida, también llamada Xochitl-Yaotl, era dedicada a capturar a los prisioneros. Estos prisioneros eran destinados al sacrificio, a sacar el corazón, y esa sangre servía para que el sol siguiera su curso. Los guerreros acompañaban al sol desde el sol naciente hasta el mediodía. De ahí en adelante eran acompañados por las mujeres que morían en el parto. El parto también se llamaba la hora de la muerte.
A la hora de tener el parto, las mujeres que morían eran guerreras, eran diosas y acompañaban entonces a este sol, a Tonatiuh, es el nombre del dios del sol, hasta que se ocultaba. Y se ocultaba en un lugar llamado el lugar de las mujeres. Los niños recién nacidos que morían se iban a otro lugar, a otro cielo, al 13º cielo de los nahuas. Ese cielo era únicamente para estos niños incorruptos, niños puros, porque morían antes de haber llegado a este mundo. De tal manera que regresaban al mismo árbol nutricio. Era el árbol de las chichis, el árbol de los miles de senos. La imagen que mostré en el Congreso es que están los niños colgados todos tomando la leche de los senos de ese árbol. Y los que morían de cualquier cosa sin importancia, que no eran llamados por ningún dios, se iban al Mictlán, el mundo de los muertos, donde estaba Mictlantecutli, el señor de los muertos, y Mictlancihuatl, la señora de los muertos. También había otro lugar que era como el paraíso de Tlaloc, el dios de la lluvia, de la fertilidad, del agua, Tlaloc. Se llamaba Tlalocan, ese lugar es Tlalocan, donde iban los que morían elegidos por Tlaloc. Morían por enfermedades ligadas al agua. Podían tener hidropesía, podrían tener lepra, o simplemente eran deseados y elegidos por Tlaloc. Esos iban ahí al Tlalocan, el lugar destinado a estos muertos, que era como un paraíso, era el lugar de la fertilidad eterna. Quando faz frio por aqui neva. Este foi o programa Psiquiatria Sem Fronteiras, mostrando o 2º Congresso Mundial de Psiquiatria Cultural. Vocês puderam ver o depoimento de algumas das principais personalidades que aqui estiveram. Muitas ficaram de fora, não foi possível mostrar seus trabalhos, a sua opinião no programa de hoje. Mas nós mostramos para você o que a psiquiatria cultural tem de importante. E até o próximo programa Psiquiatria Sem Fronteiras. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suona